Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a utilizar Railcron para generar una superficie como esta, un muro como este, a partir de elementos creados por nosotros mismos, modelados a partir de un mapa de desplazamiento. Vamos a explorar en este vídeo cómo preparar nuestras piezas utilizando herramientas como la retopología o como el desplazamiento de 3D Studio Max, para preparar estas geometrías que luego utilizaremos para distribuir con Railcron y poder crear así suelos complejos, muros, etc. Si os interesa, acompañadme y vamos a descubrir cómo podríamos hacer esto. Lo primero que necesitamos es crear nuestras geometrías de distribución, es decir, estos ladrillos o estas piezas de nuestro suelo. Yo voy a hacer un suelo que tengo de referencia de uno de mis estudiantes, que es un suelo muy abrupto, con cambios muy bruscos, como muy estropeado y todo como con cortes muy exagerados. Para hacer esto voy a hacerlo con un plano, vamos a comenzar con un plano. La idea es poder utilizar un mapa de desplazamiento. Le voy a dar unas dimensiones, por ejemplo, un poco más grande, 25 por 50, y voy a dividirlo en segmentos de 1 centímetro. De esta manera me aseguro de que tengo la superficie homogéneamente segmentada en cuadrados. Vamos ahora a aplicarle un desplazamiento. El desplazamiento que vamos a utilizar es obviamente el desplazamiento de geometría de 3D Studio Max. No queremos un desplazamiento que se calcule en el render, queremos generar un modelo tridimensional a partir de este desplazamiento. Y para desplazarlo voy a utilizar una textura de textures.com, que es esta que os voy a mostrar ahora. Es una superficie de piedra, ¿no? Es una superficie como de una roca genérica y que me puede resultar muy interesante porque, como veis, tiene aristas vivas que, una vez aplicadas a este plano, me van a permitir generar formas interesantes. Obviamente, dependiendo del suelo o del muro que estéis intentando crear, deberéis de buscar una textura acorde. Vamos a aplicar esta textura como mapa de desplazamiento. Sin embargo, para que esto funcione adecuadamente, tenemos que asegurarnos de que el mapeado es proporcional a nuestra textura. Es una textura de 2 metros por 2 metros, mientras que mi plano es un plano de 25 por 50 centímetros. Podríamos hacerlo dentro del propio desplazamiento, aquí en las opciones de mapeado, pero yo prefiero hacerlo con un UWMap. De esta manera luego va a ser mucho más sencillo duplicar esta pieza y obtener resultados distintos. No necesariamente tenemos que respetar las proporciones originales de la textura, pero es un buen punto de partida. Si queremos quizás detalles más intrincados, podemos utilizar una textura más pequeña, y si buscamos cambios más bruscos, podemos usar una textura más grande. Bien, vamos a iniciar el proceso. Le vamos a poner al desplazamiento, por ejemplo, 5 centímetros, y recordad, para que esto funcione adecuadamente, hay que marcar esta casilla para que utilicemos el desplazamiento de nuestro UWMap. Ahora quizás no se puede ver muy bien lo que estamos haciendo porque tenemos muy poquita definición poligonal, muy poca calidad. Lo que vamos a hacer es añadirle un Turbo Smooth para aumentar la cantidad de polígonos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, esto podría ser interesante. Y ahora todo consiste en ir moviendo nuestro gizmo hasta que encontremos una superficie, un aspecto en esta roca que nos recuerde un poco a lo que tenemos en mente o a lo que tenemos en nuestra referencia. Vamos probando, por ejemplo, y pues yo creo que una cosa como esta puede estar bien, ¿no? Algo así un poco más neutral. También me voy a asegurar de marcar aquí dentro del desplazamiento el Luminosity Center en el gris para que no tengamos un desplazamiento muy brusco. Y quizás en lugar de 5 centímetros lo voy a poner un poquito menos porque siento que está muy exagerado. Bueno, pues con esto ya tendríamos la superficie de una de nuestras rocas. Obviamente nos faltan dos cosas: darle grosor y, por supuesto, optimizar la resolución. Esto tiene una resolución ahora mismo brutal, que probablemente no va a ser eficiente si empezamos a distribuirlo en una gran superficie. Para hacer eso, primero vamos a darle grosor. Lo podemos hacer tan sencillo como coger un editable poly, coger el borde de nuestro objeto y extruir con mayúsculas hacia abajo. Vamos a alinear estos polígonos en Z y ya tenemos un elemento con grosor. No os preocupéis por la resolución poligonal, ahora lo vamos a optimizar. Y el siguiente paso sería utilizar una retopología. Nosotros no queremos tantísimo detalle, vamos a quedarnos con una, digamos, morfología genérica, y luego le aplicaremos detalle con un mapa de normales o incluso con otro mapa de desplazamiento de menor calidad. Pero de momento vamos a quedarnos con las formas básicas. Para eso, pues aquí elegimos
los criterios de nuestra retopología. Yo le voy a poner un ángulo quizás de 45 o 60 grados para asegurarme de que aquí en los bordes, ¿no?, donde hay estos cambios de 90 grados, se mantiene la geometría perfectamente recta, ya que si no, sería muy probable que se quedara como redondeadita. Bien, una cosa como esta creo que está bien. Y a mí me está funcionando bien entre 1500 o 2000 polígonos, ¿no? También tendréis que ver vosotros pues hasta dónde os podéis permitir, si queréis mayor resolución o menor resolución en la geometría. Bueno, yo creo que esto ya podría ser una buena opción. Vamos a ver por qué pasa esto. A veces pasa cuando tenemos los smoothing groups activos. Y si obtenéis resultados como este, por ejemplo, podéis probar a desactivar los smoothing groups o a seguir trabajando con el ángulo y normalmente pues llegaremos a un resultado correcto. Bueno, aquí ya tenemos nuestra pieza. Como veis, se mantiene la estructura original que habíamos definido, pero con muchísimos menos polígonos. De manera que ahora quizás podemos, para finalizar, meterle un Turbo Smooth, por ejemplo, y con esto ya nos quedaría una superficie perfectamente preparada para lo que nosotros estamos buscando. Adicionalmente a esto, si queréis añadirle una segunda capa de trabajo con las herramientas, por ejemplo, de Flatten o similares, lo podéis hacer. Es decir, podéis llevar esto pues, a una escultura un poco más manual. Recordad que las herramientas de 3D Studio Max no son las mejores para hacer este tipo de cosas, pero bueno, si estamos en una emergencia nos podría servir. Entonces aquí podríamos seguir trabajando. Igual tenemos, pues no sé, una referencia muy precisa y queremos reconstruirla a la perfección o queremos romper un poquito más nuestra geometría. Fijaros que no me estoy preocupando mucho de las coordenadas de mapeado porque voy a utilizar Trepanart Texture para toda la parte de texturizado. Pero si quisierais mapear esta textura, este sería el momento adecuado para hacerlo, antes de introducirlo en nuestro Railclone. Una vez que estemos conformes, simplemente vamos a colapsar toda nuestra geometría y es muy importante que definamos el punto de pivote adecuado para Railclone. Vamos a poner el punto de pivote de todos nuestros elementos en el mismo lugar. No tiene que ser exactamente este donde yo lo estoy poniendo, pero como yo ya en los otros elementos lo he puesto en la base, en la esquina superior izquierda, pues en estos elementos voy a hacer exactamente lo mismo. Y usando esta metodología podemos crear, como veis aquí, diferentes piezas para nuestra distribución. Vamos cambiando las coordenadas de mapeado, vamos buscando diferentes formas, diferentes agujeros y nos creamos pues, las que nosotros consideremos oportuno. Yo os recomendaría que como mínimo utilicéis unas 5 variaciones, unas 5 piezas distintas, porque si no luego se puede llegar a notar la repetición. Y ahora que hemos terminado este proceso, vamos a ver cómo lo distribuimos en nuestro Railclone. Ahora que ya tenemos nuestros elementos preparados, vamos a distribuirlos sobre una superficie utilizando Railclone. No hemos cubierto en este canal Railclone, pero lo que yo voy a hacer es algo extremadamente simple. No voy a utilizar la herramienta de forma muy compleja. Lo primero que vamos a hacer es crear una superficie. Yo en este caso voy a crear una especie de suelo, porque es lo que originalmente es este proyecto. Y vamos a crear un Railclone Pro. Lo vamos a tener aquí y vamos a incorporarlo en nuestro proyecto. Railclone tiene un montón de presets, un montón de cosas que podemos hacer, un montón de geometrías que podemos distribuir sobre nuestro proyecto. Está diseñado para clonar e instanciar geometría y generar de esa manera modelos complejos. Por ejemplo, pues si instanciamos una carretera o unas farolas o algo similar, nos permite definir el comportamiento de las instancias en las zonas rectas de la línea, en las esquinas, etc. O podemos construir superficies como suelos de madera, suelos de piedra, etc. Es una herramienta de clonado muy potente que la verdad es que para proyectos de visualización arquitectónica suele venir muy bien. Sin embargo, pueden existir alternativas gratuitas. Quizás se podría hacer con la versión gratuita de Typeflow, pero seguramente requiere muchos más pasos de los que yo voy a dar. Bien, en lugar de cargar uno de los presets que trae Railclone, yo voy a crear desde cero los elementos que necesito para hacer este trabajo. En Railclone se diferencian entre arrays de una línea, es decir, siguiendo una trayectoria y luego con una altura determinada, o le podemos dar arrays de dos direcciones, altura y longitud, que es lo que yo voy a utilizar aquí para distribuirlo rápidamente sobre este suelo. Lo primero que necesitamos decirle al software es cuál es el clipping area, es decir, cuál es la zona sobre la que queremos distribuir nuestro suelo. Y para eso simplemente le especificamos que queremos una spline.
y cargamos la spline que acabamos de generar en nuestro proyecto. Y ahora tenemos que especificarle qué geometría es la que queremos distribuir sobre nuestro objeto. Y podemos hacerlo, como veis aquí, con todos estos elementos que tenemos aquí en azul. Podemos definirle dónde queremos una geometría en particular. Por ejemplo, start sería el punto inicial de la línea y end sería el punto final de la línea. Top es la parte de arriba, la parte de abajo, etc. Como nosotros vamos a hacer un suelo homogéneo, no necesitamos tantos elementos. Vamos a especificar simplemente el default, es decir, lo que se distribuye donde no hay ninguno de los otros elementos. Y lo que cargamos aquí dentro de default son segmentos, es decir, geometría. Vamos a cargar uno de ellos para empezar. Voy a cargar una geometría y voy a seleccionar uno de nuestros objetos, por ejemplo, este que tenemos aquí. Para que esto funcione adecuadamente, tenemos que configurar nuestro array para que se distribuya sobre esta línea. Y para eso vamos a venirnos aquí a las opciones de Clipping Area y le vamos a poner esta opción de Extend XY Size to Area. De esta manera lo que vamos a poder hacer es generar sobre esa superficie nuestro array. Y aquí lo podéis ver, aquí ya tenemos una previsualización de cajas, aquí no está el modelo completo, es un previo. De esta manera es mucho más eficiente para el visor, pero si nosotros ahora hacemos un render de esta superficie, veréis que tenemos nuestros elementos geométricos distribuidos sobre nuestro suelo. Vamos a renderizarlo. Y aquí vemos que tenemos un solo elemento clonado todo el rato. Claro, esto puede ser problemático porque no se nota ningún tipo de variación, no se nota ningún tipo de rotación, son siempre los mismos elementos y por lo tanto esto no queda muy bien. Para solucionar este problema lo que vamos a hacer es añadir más elementos. Hay una forma muy rápida dentro de RailClone de cargar una selección. Podemos hacer, por ejemplo, un grupo de selección de todos los elementos que queremos incorporar y los llamamos, no sé, suelo, por ejemplo. Y ahora dentro de RailClone lo que vamos a hacer es botón derecho sobre este primero que hemos cargado, clonar múltiples, y aquí podríamos o seleccionar nuestro conjunto de selección suelo o seleccionarlos manualmente. Voy a borrar el primero porque ya lo tenía hecho, así que ya aquí tengo todos mis segmentos. Para poder decirle ahora cómo combinar estos segmentos, tenemos que cargar alguno de los operadores. Como veis, tenemos dos muy interesantes, que son el de secuencia y el de randomizado. El de secuencia nos va a permitir cargarlos en secuencia, es decir, primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, y cuando termine empezará otra vez por el 1. Nos interesa mucho más el randomize, que nos va a cargar aleatoriamente cualquiera de los elementos dentro de estos segmentos. Simplemente podemos ir añadiéndolos así o podemos seleccionarlos todos y cargarlos directamente. De esta manera, si yo ahora conecto esto a mi default, vais a ver que ya tengo un comportamiento mucho más interesante. Como no todos tenían el mismo tamaño, ya se me produce una variación importante. Además, no todos tenían la misma altura, como podéis ver aquí, y por lo tanto, si ahora renderizamos, esto ya se va a empezar a ver mucho mejor. ¿Veis? Ahora ya tenemos un grado importante de variedad en nuestro suelo. Sin embargo, si os dais cuenta, siempre están orientados en la misma dirección. Por ejemplo, esta baldosa que se duplica aquí, 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 siempre está orientada en la misma dirección y eso pues, puede hacer que se note el truco, aunque tengamos 10 elementos de distribución. Para evitar esto, tendríamos que, dentro de nuestro RailClone, añadirle operaciones de mirror, de espejo. Pero claro, si tenemos que venir aquí y crear 3 versiones del mirror por cada elemento, se nos hace un poco tedioso. Por eso existe la posibilidad de introducir macros que están previamente diseñadas por el equipo de RailClone que nos permiten hacer un montón de cosas interesantes. Y una de ellas es añadir una variación aleatoria del efecto mirror. Así que cargamos esta macro y le decimos en qué ejes queremos hacer mirror. En feta no nos interesa porque si no le daríamos la vuelta y veríamos la parte de abajo de nuestras rocas. Sin embargo, en X y en Y sí que es interesante. Vamos a repetir el render para que veáis que ahora las piezas deberían de estar con un espejo, con un flip aleatorio entre elementos. Y eso va a hacer, veis, que ya no se note tan repetido. Obviamente todavía se pueden repetir 2 de ellos, como pasa aquí, pero es muchísimo menos evidente. Y luego tenemos que pensar que vamos a seguir una estrategia con el mapeado, es decir, con la textura, para que no pueda ocurrir que 2 piezas iguales reciban la misma textura, así que va a ser prácticamente imperceptible este efecto.
Bien, otra cosa que podríamos añadir, si queremos añadirle todavía más variedad, son transformaciones aleatorias. Es decir, yo puedo querer que la escala en X, por ejemplo, no sea siempre la misma. Y para eso lo que vamos a hacer es añadirle un modo de transformación. Este nodo de transformación lo que nos va a permitir es, pues por ejemplo, manipular la transformación aleatoria. Vamos a venirnos aquí a Transform, donde pone Random, y podemos empezar a jugar, por ejemplo, con la escala. Pues fijaros, si empiezo a ponerle, vamos a exagerarlo para que se vea aquí en el previo, pues veis, si lo pongo del 20 al 100%, de repente se me crean algunas piezas muy pequeñitas, pues no sé, quizá del 60 al 100%. Y esto ya combinado con el mirror empieza a añadir un grado de variación muy, muy interesante. Yo lo voy a utilizar para añadir un pequeño padding. El padding sería pues como un hueco, ¿no? Si le añadimos, por ejemplo, 1 centímetro en cada uno de estos elementos, vais a ver que va a haber un hueco de 1 centímetro en la piedra. No me interesa tanto como 1 centímetro, tal vez 0,1 o incluso 0,05, simplemente para que no estén tan juntos los elementos. Yo creo que 0,1 puede ser suficiente, así que vamos a copiarlo en todos los elementos y con esto vamos a tener pues una ligera separación. Incluso yo diría que podemos ponerle 0,05. Vamos a ponerles en todos el mismo parámetro, que sea muy sutil, pero que nos ayude a camuflar un poquito los posibles problemas que podríamos tener si no tuviéramos estos efectos. Fijaros que yo he exagerado un montón la rotación. Es muy probable que cuando vosotros estéis haciendo pues un suelo o un muro o lo que sea, no lo hagáis tan brusco como yo lo estoy haciendo, pero creo que así se entiende mejor a nivel visual en el tutorial. Y veis que con esto ya hemos conseguido bastante aleatoriedad, ya es muy difícil ver dónde están, digamos, los clones, y ahora vamos a la siguiente fase, que sería cómo podemos hacer que el mapeado también sea aleatorio. Y con eso también pretendo mostraros un poco algunas de las técnicas de mapeado que tenemos disponibles desde la versión 5 de V-Ray, que son bastante prácticas. Para el material de estos elementos vamos a utilizar, en este caso, la misma textura, pero podría ser otra diferente. Recordad que hemos utilizado la textura inicial solamente para el desplazamiento, para darle un toque interesante a nuestras piedras. Y ahora yo voy a utilizar esta porque me parece que tiene pues un dibujo interesante, ¿no? Que tiene una textura que puede ser interesante puesta sobre estos elementos. Sin embargo, estos elementos ahora no tienen coordenadas de mapeado, ¿no? Si yo le asigno esa textura y hacemos un render, bueno, algunos de ellos sí tienen y otros no. Pero lo que nos va a pasar es que se nos va a repetir el mapeado, ¿veis? Aquí ya se ve, evidentemente, lo que está pasando. Todas las piezas que son iguales tienen el mapeado en el mismo sitio y aquellas que están sin mapear no tienen textura. Esto no nos interesa en absoluto porque va a romper la ilusión rápidamente. Se va a notar que todos estos elementos son el mismo. Para evitar este problema nos podemos beneficiar de Triplannar Texture. Podemos venir aquí, por ejemplo, Triplannar Texture, y vamos a aplicarle una proyección, por ejemplo, de 2 metros. Sin embargo, si hacemos esto, y ahora nosotros hacemos el render, lo que vamos a obtener es una pegatina, por así decirlo, puesta sobre nuestro elemento. ¿Veis? La textura continúa de una roca a la otra y esto tampoco queda bien. Así que para continuar rompiendo la perfección y añadiendo aleatoriedad, vamos a necesitar hacer algún tipo de variación, por ejemplo, en la proyección triplanar. Eso lo conseguimos aquí, haciéndole Random Texture Offset y Random Texture Rotation y decidiendo un criterio. Por ejemplo, si ponemos by Instance ID, vamos a ver lo que ocurre. Ya tenemos nuestros elementos instanciados, cada uno de ellos con una proyección de textura ligeramente distinta. Lo que está haciendo el programa es que para cada una de las instancias, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si ponemos byElement no va a funcionar, Railclone no crea elementos sino que crea instancias. Si lo ponemos en instancia, veis, cada uno de los trozos, aunque pueda haber dos que sean iguales y que estén juntos, ya tienen un trozo de textura diferente. Y esto lo hacemos rotando y moviendo la textura aleatoriamente. También, si queremos, adicionalmente a esto, podríamos añadir dentro del mapping source un randomizer, que va a hacer algo parecido. Lo bueno de randomizer es que nos puede permitir, por ejemplo, introducir un stochastic tiling, que puede romper aún más la repetición. Yo personalmente no lo voy a hacer, lo voy a dejar tal y como lo tenemos por defecto.
Sin embargo, todavía se nota bastante que la piedra es una sola y podría llegar a ser muy interesante que nosotros quisiéramos añadirle variedad al color de esta piedra. Para hacer eso podemos utilizar dentro de V-Ray nuestro Multisubtexture. Por ejemplo, vamos a utilizarlo con una sola textura porque no queremos perder el tiempo creando múltiples versiones de la misma textura. Aunque si quisiéramos algo muy preciso, es decir, si quisiéramos una piedra amarilla y otra gris y otra rojiza, sí que podríamos hacerlo así, pero yo lo voy a hacer de la forma más rápida. Y aquí le vamos a poner también random y le vamos a poner instance ID, muy importante, y vamos a manipular la gama, es decir, vamos a decirle al software que tenga la posibilidad de hacer una gama más menos 1,5 en nuestros elementos. Y de esta manera, si os fijáis, ya hemos conseguido muchísima separación de elementos. Ya es muy difícil para el usuario darse cuenta de que esto es una sola textura. Y de esta manera podríamos guardar ese material y aplicarlo a diferentes superficies sin mayor problema. Para completar el material ya solo nos queda añadirle un poquito de quizás mapa de normales. Yo lo voy a cargar aquí a través de un V-Ray Normal Bump. Recordad que los mapas de normales, así como los mapas de roughness, etc., los debemos de cargar como lineales. Si es un mapa V-Ray Bitmap, automáticamente cuando lo conectemos al V-Ray normal ya se actualiza, pero si no, tenemos que acordarnos de hacerlo. Vamos a poner este mapa de normales al 100% y esta textura necesita invertir el canal verde. Nuevamente, esto lo sabremos pues mirando las instrucciones de nuestras texturas. Yo no le voy a poner tanta intensidad en el mapa de normales, quizás la mitad, porque creo que va a ser suficiente. Y por último vamos a coger nuestro roughness, quizás podemos prepararnos un output por si posteriormente lo queremos manipular. Lo vamos a conectar en el glossiness y le vamos a decir al software que utilice roughness en lugar de glossiness. Vamos a poner las reflexiones al 100% y como se trata de una piedra que es un material muy poroso y normalmente no nos interesa que tenga tanta reflectividad, vamos a bajar el índice de refracción a un parámetro bastante bajo. Y, por supuesto, muy importante, el mismo mapeado para todas nuestras texturas, ya que si no, no nos coincidiría correctamente. Y con esto ya deberíamos de tener un mapa bastante interesante. Como veis, hemos creado este suelo bastante rápido utilizando Rayclone y estos modelos tridimensionales. Para que se vea un poquito mejor, creo que voy a rotar la geometría, la voy a poner como si fuera una pared. Vamos a ponerlo aquí. Y cuando hacemos esto, podemos, dentro de las opciones de nuestro Rayclone, podemos venir aquí a nuestro Ray y le podemos pedir que alinee automáticamente la proyección de nuestro Rayclone con la posición de nuestra línea, lo cual es un poco más práctico, así podemos mover la línea libremente. Pues no sé, un día igual queremos hacer un tejado, por ejemplo, queremos hacer tejas y esto nos podría venir muy bien. Y aquí lo tendríamos, ¿veis? He creado un material bastante interesante, muy rápido. Fijaros que admite cierta versatilidad porque la textura siempre se va a proyectar con una proyección cuadrada. Yo la estoy proyectando con un triplanar texture, así que yo puedo deformar la geometría y no voy a deformar la textura. Esto nos permitiría, por ejemplo, si queremos, podemos venir aquí a Rayclone y en las transformaciones podemos definir, por ejemplo, un tamaño distinto. Es decir, voy a sobreescribir la altura, por ejemplo. Vamos a ponerle, no sé, 10 centímetros, perdón, este no es la altura, este es la longitud, la altura sería 10 o una cosa así. ¿Veis? Con esto puedo deformar la geometría para hacerla más pequeña. Obviamente si me paso, es decir, si exagero esto sí que se va a notar, pero como es geométrico y no tiene tanta definición, podemos hacerlo. Y también podemos venirnos aquí a las transformaciones y podemos añadir una traslación aleatoria, por ejemplo en Z. Podemos ponerle -2 y +2 o incluso un poquito más. Yo creo que lo hemos hecho lo suficientemente profundo como para que admita un poquito más de manipulación. Y veis, con esto podríamos crear un muro un poquito más interesante, como ese típico muro que nos encontramos a veces. Obviamente esto no es para todos los casos. Habrá situaciones donde un mapa de desplazamiento siga siendo la mejor opción. Encontramos el mapa de desplazamiento que estamos buscando y lo ponemos y queda bien, pues ya está, no hay que complicarse la vida con esto. Pero esto puede ser muy útil en determinadas circunstancias donde o no encontramos el mapa de desplazamiento que estamos buscando o por alguna razón necesitamos que esto sea geométrico, que esto tenga pues un nivel de relieve mucho más realista.
Para la memoria es bastante eficiente, es decir, no vamos a cargar tanto la memoria como con los mapas de desplazamiento, pero obviamente si generamos superficies muy complejas y generamos mucho anti-aliasing, para el render podría ser costoso de renderizar. Y aquí tendríamos el resultado final a un poquito más de resolución, lo renderizó a 1920, como veis se ha renderizado muy rápido, 39 segundos. Puede llegar a ser pesado, es decir, si nos pasamos con la carga geométrica, puede llegar a tardar un poquito, sobre todo la carga de la geometría antes del render, pero luego el render es bastante ágil, porque suele ser mejor trabajar normalmente con polígonos que con desplazamiento, aunque ya sabéis, nada es universal, siempre cada caso es un mundo. Pero como veis, podemos llegar a obtener cosas interesantes. Vemos aquí que el diffuse está fragmentado, por un lado, gracias a nuestro triplanar texture, con una aleatoriedad por instancia. Y también hemos conseguido variación en el color gracias a nuestro multisubtexture, que tiene variación de gama. Y luego también tenemos el mapa de normales que viene de la propia textura, pero que como está también fragmentado, añade esos detalles extra de alta frecuencia. Obviamente esto se puede llevar mucho más allá. Podríamos sumar otro canal de mapeado, por ejemplo, a través de un V-Ray Bump Material y añadirle todavía un granulado de mayor frecuencia. Quizás se me ocurre que podría ser útil. Y como veis también tenemos el glossiness fragmentado gracias a la misma técnica de triplanar texture. Me parece que puede ser útil, sobre todo quería grabar el vídeo para que mis estudiantes pues lo tengan presente, lo puedan repasar y si necesitan alguna vez hacer algo parecido lo puedan hacer sin problemas. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que me lo dejarais saber en comentarios o que compartáis este contenido con vuestros amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.